Avanzando en nuestro estudio, para la presente semana, respecto de neuroaprendizaje y proceso educativo, vamos a abordar lo que corresponde a una visión general de los trastornos de aprendizaje. Vamos a empezar con la dislexia. Mencionamos al autor de Yerin, quien demuestra en 1891 la existencia de alteraciones específicas en la lectoescritura con pacientes con lesiones en el área parieto-occipital inferior del hemisferio izquierdo, que tiene mucha relación con las estructuras área de Broca y área de Wernicke, que se comunican directamente con el hipocampo, que es la estructura que se encarga de guardar los recuerdos. Esto es memoria a largo plazo. Desde ese tiempo, muchos han sido los trabajos de investigación que han estudiado desde diferentes ángulos la dislexia, como una dificultad para aprender a leer, aunque otros rendimientos escolares sean normales o incluso superiores a los normales. Se trata de niños o jóvenes cuyo rendimiento escolar es normal, sin embargo, no alcanzan el nivel de lectura que corresponde a sus capacidades intelectuales. Este trastorno específico constituye lo que habitualmente conocemos como dislexia y se caracteriza por una imposibilidad para alcanzar el nivel de lector esperable de acuerdo con la edad cronológica y las capacidades intelectuales del sujeto, que no está justificado por problemas sensoriales, falta de oportunidades educativas, problemas en el desarrollo emocional o problemas neurológicos evidentes. Se estima que entre un 5 y un 17% de la población puede verse afectada por un mayor o menor grado de dislexia. Entonces ustedes en este primer GIF observan el área de Broca y en el segundo están observando el área de Wernicke, que se ubican en el área parieto-occipital inferior del hemisferio izquierdo. Avanzando un poquito con la dislexia, no se conoce el origen y se dice que es multifactorial por la existencia de múltiples aspectos neuroevolutivos implicados en el aprendizaje de la lectura, de tal manera que se han establecido múltiples hipótesis y teorías sobre la misma, que van desde trastornos fonológicos que dificultarían el paso del código verbal visual al código verbal auditivo. No se olviden que estos se ubican a nivel de los lóbulos occipital y del lóbulo temporal, como consecuencia de una alteración de la memoria a corto plazo, hasta trastornos de la motilidad ocular que dificultan considerablemente la consecución de una buena visión y la fijación de la mirada en un punto del espacio visual, lo que dificulta la exploración óptica secuencial de los grafemas. ¿Pero qué es un grafema? Un grafema no es sino un sistema de representación gráfica de una letra en este caso. De ahí que cuando se produce la dislexia, un niño fundamentalmente tiene dificultades para leer, escribir y memorizar la ortografía de las palabras. El niño encuentra problemas para asociar
una letra a su sonido. Esto es dislexia fonológica. Cuando hablamos de un sonido, ya estamos hablando de un fonema. Se le dificulta reconocer las palabras o leer palabras irregulares. La lectura y la comprensión son difíciles para el niño. Pero ¿cómo se puede abordar la dislexia? Fuera del ambiente escolar, se pueden proponer actividades para desarrollar la confianza en sí mismo. La música favorece la lectura, el teatro, el desarrollo social, el deporte permite expresar sus emociones. Se suele cambiar una letra por otra en la dislexia. Así, por ejemplo, es muy característico cambiar la letra R por T. En lugar de decir cero, manifiesta cedo. En lugar de decir coro, manifiesta codo. Y así sucesivamente. Existen dos tipos de dislexia, la dislexia periférica y la dislexia central. La dislexia periférica se refiere a la lectura de no palabras que existen en el texto y palabras con correspondencia fonológica regular. Es significativamente menor que la de palabras irregulares. Una alta frecuencia de errores de regularización de las palabras irregulares o de excepción. La interpretación semántica se basa en la pronunciación y no en lo que se haya impreso. Frecuente confusión entre homófonos, heterógrafos y grandes dificultades para leer palabras complejas, agrupaciones consonánticas, dísgrafos vocálicos o letras ambiguas, cuyo valor fónico depende mucho del contexto grafémico. Ya dijimos que lo fónico se refiere al sonido y el grafémico se refiere a la forma o figura. Dislexia central. La lectura de palabras está prácticamente intacta. Tiene una gran dificultad en la lectura de no palabras. Errores visuales, errores derivativos, dificultad con las palabras funcionales. ¿Qué es la disgrafía? La disgrafía es un trastorno del lenguaje que afecta principalmente a la escritura, conocido como disgrafía o disortografía. Se caracteriza por alteraciones específicas en la escritura en niños que no manifiestan ningún tipo de alteración neurológica, motora o intelectual que puedan explicarlas. Podrían estar asociadas a diferentes déficits neuropsicológicos que van desde alteraciones en la organización perceptivo-motriz, es decir, no hay una comunicación cerebro-mano, pasando por déficits específicos en la organización del gesto o las praxias, y de estímulos en el espacio hasta alteraciones específicas del lenguaje, principalmente relacionadas con el lenguaje expresivo. Generalmente un niño o un joven que tiene dificultad de disgrafía tiende a sacar su lengua fuera de la boca como una expresión de inconformidad. Las características de la disgrafía son las siguientes. Se manifiesta una escritura rígida, angulosa, inclinada a la derecha, crispada, irregular, desorganizada, impulsiva, descontrolada.
O por el contrario, hay una escritura débil, irregular, desorganizada, negligente. Escritura impulsiva, imprecisa, de poca calidad, desorganizada en el espacio. Como consecuencia, una mala escritura, que se caracteriza por ser de formas desproporcionadas, irregulares, mal organizadas en el espacio, pesadas y emborronadas. Por el contrario, también puede ser una escritura lenta, de buena forma, muy precisa y muy cuidada. Entonces, el niño con disgrafía tiene un trastorno funcional que dificulta la expresión escrita. La escritura a mano de estos niños tiende a ser desordenada. Muchos batallan con el deletreo, la ortografía y para poner sus ideas por escrito. Los ejercicios de motricidad fina y de grafismo le ayudarían a entrenarse, como por ejemplo, escribir en arena, escribir en el aire. Aquí hay un ejemplo de disortografía, cuando, por ejemplo, aquí no se afecta a la letra, pero sí a la grafía. Por ejemplo, la doble L la reemplazan por la y fundamentalmente lo pueden leer, pero hay un desorden en la escritura. Así también cuando hablan, confunden la doble L por la Y. La disgrafía fonológica se caracteriza por errores ortográficos que se producen principalmente cuando se somete al estudiante a escritura de pseudopalabras o a la dificultad de escribir letras por sus sonidos. Disgrafía profunda se caracteriza principalmente por errores semánticos o por errores semánticos con ortografía incorrecta. Es decir, falta una coherencia en el párrafo, hay un desorden en el orden de escribir una idea. Disgrafía de superficie. Se caracteriza por abundantes errores fónicos y escritura muy pobre de palabras irregulares. Disgrafías periféricas que en función de la alteración que manifiesten se distingue entre disgrafía periférica que se manifiesta por frecuentes errores ortográficos, tales como adiciones, omisiones, sustituciones, transposiciones de letra. La copia es buena. Alteración en la ortografía de las pseudopalabras. Disgrafía periférica asociada con alteraciones en el nivel holográfico, que generan alteraciones en palabras irregulares mientras se escriben correctamente palabras comunes. Sustitución de letras. Disgrafía periférica inducida por alteraciones en la selección de patrones grafomotores. Se caracteriza por la alteración en el conocimiento de la secuenciación de movimientos necesarios para escribir de tal forma que escriben letras incorrectas, incompletas o contaminadas, como si estuviesen fusionadas. Tienen mucha dificultad con las letras dobles, por ejemplo, con la doble L, con la C, con la H. Avanzando un poquito en esta visión general de los trastornos de aprendizaje, tenemos la discalculia. Se puede definir a la discalculia como un desorden adquirido en el manejo de los símbolos numéricos, cálculo y aritmética, en niños con un cociente intelectual
y desarrollo académico y social normales. Diferentes estudios justifican la existencia de entre un 4 y un 7% de niños con discalculia. Incluso algunas investigaciones plantean la posibilidad de determinados factores genéticos como elementos causales de su desarrollo, al encontrar que familiares de estos niños estarían afectados. Asimismo, dificultades en el manejo de las matemáticas. Badián propone hablar de discalculia debida a déficits en la lectoescritura, discalculia espacial como consecuencia de la dificultad para organizar los números en el espacio, discalculia como consecuencia de déficits atencionales y déficits específicos para realizar operaciones aritméticas, anarritmia. Pero ¿por qué se produce la discalculia? La discalculia bien podría deberse a una hipofunción del lóbulo parietal como consecuencia de un déficit en el desarrollo neuronal, bien a un problema genético, consecuencia de que los padres también lo sufrieron, bien a una hipofunción escolar por falta de estimulación y enseñanza adecuada de los números y el cálculo. Los profesores deben tener una especial atención con aquellos niños discalcúlicos que además manifiestan síntomas asociados tales como disgrafía, anoxia digital o desorientación derecha-izquierda, porque se puede estar hablando de alteraciones neurológicas serias a nivel del lóbulo parietal. En la discalculia, el niño tiene una percepción errónea de los números y posee dificultades para realizar el cálculo. Asimismo, no puede utilizar reglas ni instrumentos para graficar como graduadores, como compases, tiene dificultad. Utiliza soluciones visuales como los cubos SNAP que le permitan dar sentido a los números y buscar una relación espacial y una utilidad a los números. Entonces aquí en el GIF ustedes están observando el lóbulo parietal, que sería el responsable de las actividades relacionadas con la discalculia.